Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas. con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, De la Universidad Central del Ecuador. de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional. y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto volvernos a encontrar ahora en una serie temática. Una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos y conocimientos u otros territorios de pensamiento. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo también a Miguel Macías Moreno, con quien compartimos la conducción del programa. Buen día, Miguel. Buen día, Edison. Damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Fernando Albán. Él estudió literatura en la PUCE y posteriormente filosofía y lingüística en Lyon y en París, Francia. Fue fundador y miembro del comité editorial de la revista de ensayo y poesía País Secreto, editor de la revista de teatro experimental El Gong y director de las revistas Trashumante y Elixis. Ha publicado los siguientes libros: La mirada animal, de 2019, el poemario Iris Negro, 2016, Pasos de Frontera, 2014, El sujeto y la ley, 2012, La utopía republicana, 2011. Ha sido autor-editor de los libros colectivos La cuadratura del círculo, 4 ensayos sobre la cultura ecuatoriana, en 2006, Fulgor del instante, aproximaciones a la poesía, de Iván Carvajal, de 2008. Desde el 2000 hasta la actualidad es profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Edison. Muchísimas gracias, Miguel. En el encuentro de hoy, y como parte de la serie temática Democracia, conforme la ha denominado Fernando, ya vamos a dialogar acerca de la democracia y Platón, o en Platón, de tal manera que la primera pregunta, presentación del tema para Fernando es: ¿por qué esta relación o esta investigación de qué tiene que ver Platón y su influencia en el pensamiento acerca de la democracia? Adelante, Fernando. Bueno, muchas gracias. Simplemente, antes de comenzar propiamente con el tema, señalar que en la pequeña biografía que les envié, no consta toda la publicación de mi último libro, que es un estudio que hice como un proyecto de investigación en la Universidad Católica, que es sobre la obra de César Vallejo, el poeta peruano, el extraordinario escritor, poeta peruano, en donde yo conjugo la acción escritural del poeta con el cronista, porque hay esta coincidencia en Vallejo, ¿no? Fue un extraordinario cronista y un extraordinario poeta, y se le conoce más como poeta, pero en este libro yo hago esta conjunción de estos dos
vertientes, digamos, de su trabajo intelectual y como escritor. Entonces, ese libro estará por ser objeto de algunos lanzamientos en este año, y es eh, al que estarán invitados todos. Bueno, sí, el propósito un poco de este espacio, de este encuentro, de estos diálogos que se van a ir sucediendo, es poder, no sé si poner en claro, pero poder poner de manifiesto el, el desarrollo, digamos, los orígenes, el desarrollo del pensamiento político en el marco de la tradición filosófica occidental, ¿cierto? Entonces, obviamente, con esa perspectiva, el recurrir a Platón es ineludible, ¿sí? Platón es uno de los pensadores occidentales que marcan de manera contundente el desarrollo del pensamiento occidental y de la cultura occidental en diferentes planos y ámbitos. Entonces, resulta bastante importante comenzar por ahí, ¿cierto? Em, uy, ya, entonces, suele señalarse, se ha señalado reiteradamente, el pensamiento filosófico de Platón es un pensamiento apolítico, ¿ya? Es decir, habría una suerte en el ejercicio filosófico platónico, habría una suerte, de alguna manera, de suspensión de la política, como que la política es puesta en paréntesis, ¿no? Es, entonces, a mí me gustaría partir de esta premisa, de este señalamiento, ¿sí? E ir un poco encaminando la reflexión sobre la política desde ahí, ¿cierto? Asumiendo esta tesis, ¿no? Platón, en la filosofía platónica, la política queda suspensa. Ha sido como, eh, veamos cómo, ¿de acuerdo? Entonces, para entender cómo funciona, cómo se pone, qué es lo que Platón busca en su ejercicio filosófico, es importante señalar que se trata de un pensamiento dicotómico, ¿sí? Que además, en esta dicotomía en la que se estructura el pensamiento platónico, siempre hay un ordenamiento jerárquico. Hay opuestos, es un pensamiento positivo, que funciona sobre la base de postular opuestos, ¿sí? Entidades opuestas. Y en el marco en el marco de esta estructura de oposición, de este juego de oposición, siempre hay un término de la oposición que domina al otro, ¿cierto? Y esto además se ha convertido en lo sucesivo en una de las improntas de la racionalidad occidental. La racionalidad occidental en su eje más institucional, ¿cierto? Y eso tiene que una cierta relación ya con el ámbito de la política, eh, funciona estableciendo opuestos, ¿sí? Entidades que están jugando o poniendo en juego esta relación opositiva, y una de las cuales, un miembro de la oposición siempre se pone al otro, domina al otro, ¿cierto? Entonces, en el caso de Platón, esto tiene que ver con esta referencia que él hace permanentemente a la existencia de dos mundos, el mundo de las ideas, el mundo de los sentidos, ¿no es cierto?, que es hartamente conocido, eh, que podría también ser designado con otros términos, lo inteligible y lo sensible. Ahí está la oposición fundamental, que además estructura también el pensamiento religioso, que va a venir posterior, es algo posterior, ¿cierto? Entonces, inteligible, sensible,
obviamente está el cuerpo y el alma, ¿sí? En esta relación opositiva, el alma domina el cuerpo, como lo inteligible domina lo sensible, está por sobre, ¿cierto? Partir de este señalamiento es fundamental para entrar a trabajar el tema de la política, puesto que esta oposición va a determinar series de opositivas, entre las cuales está, por ejemplo, el conocimiento, ¿sí? La ciencia y la opinión. Y este es el punto de arranque para la reflexión de la política en Platón. Entonces, tienes tú, eh, por un lado estaría eh, el saber, el conocimiento, ¿no es cierto? La ciencia, ¿sí? Que corre a cargo de la filosofía, ¿sí? Y que significa la posibilidad de acceder a las ideas, ¿cierto? Y vamos a ver en qué consiste eso y cómo afecta eso a la política. ¿Sí? Y por otro lado está la opinión, que estaría a cargo de la muchedumbre, ¿sí? Platón identifica claramente el régimen de la opinión con el de la muchedumbre. Es el término que él utiliza para designar, ¿cierto? A lo que estaría poniéndose al escenario, ¿sí? En el cual se ejerce la opinión. Es la muchedumbre, ¿de acuerdo? Entonces, hay textos en la obra de Platón que son fundamentales y que están vinculados a la esfera de la política, aunque en el pensamiento platónico la política esté suspendida, esté extenuada, ¿cierto? Que es la república, las leyes y el político de manera fundamental. Sí, se pueden mencionar otros, pero me parece que estos son los textos fundamentales, ¿no? Entonces, la república está desde el título, está de este diálogo, ¿no? Que está ya designando el objeto y nos está ubicando de manera directa en el escenario de la política, ¿cierto? ¿No? La república. Entonces, ¿qué es lo que el pensamiento platónico en este texto está encaminado a pensar el tema de la polis, la ciudad-estado griega, ¿no es cierto? Que es uno de los ámbitos fundacionales del surgimiento de la política en el mundo occidental. Ese es el escenario del surgimiento de la política en Occidente, la polis, ¿no es cierto? Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta, la ciudad-estado. En este texto, Platón se propone establecer ciertos lineamientos fundamentales que tienen que ver con el proceso de constitución de la república ideal, ¿ya? Es decir, de la república perfecta, que es el escenario del pensamiento platónico, ¿no? Es acceder al ideal, acceder a la perfección. Es eso lo que corre a cuenta del filósofo, ¿no? ¿Sí? Entonces, tratándose de la política, también ocurre lo mismo. Es decir, lo que le interesa al filósofo es mirar, acceder a alcanzar la república ideal, ¿sí? E implementarla, ¿ya? E implementarla en el mundo de acá, digamos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, sí, si es que ustedes quieren interrumpirme, lo pueden hacer en cualquier momento para poder. Ya, entonces, uno de los aspectos en los que se enfoca la República de Platón es en el tema de la formación de los ciudadanos. ¿Ya? Yo diría que es una eh, de los motivos que atraviesan todo el libro de Platón, la República. ¿Sí? Pero aquí lo importante es señalar que, junto con esto, es que eh, quien
desde dónde se habla en la República? Desde la perspectiva del filósofo, por supuesto, y en la República se funda el mito del filósofo rey, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el filósofo rey, es decir, el filósofo en tanto gobernante, ¿no es cierto? Entonces, ¿desde dónde eh, se encamina la República? Desde la perspectiva del gobernante. ¿Ya? ¿Y quién es el gobernante? El filósofo. ¿Y quién es el filósofo? Aquel que accede a la verdad. ¿Y la verdad en qué consiste? La verdad consiste en la posibilidad de acceder al absoluto que solo puede subsistir en tanto idealidad, ¿no es cierto? En tanto pura idealidad. Ese es, ¿sí? Entonces, desde ahí se está estableciendo pautas fundamentales para la Constitución de la República y que tienen que ver de manera sustancial con el tema de la educación, de la formación de los ciudadanos. ¿Ya? Entonces, miren todos los elementos que están concurriendo, ¿sí? Y entre otros, uno fundamental, en este caso, es, a ver, uno fundamental es la alianza entre la filosofía, es decir, el saber y la política, ¿sí? El saber y la política. De ahí Edison se recordará las largas discusiones que han existido en la modernidad cuando se habla acerca de el saber como poder, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto está vinculado fundamentalmente a Platón. Esto encuentra sus inicios en el pensamiento platónico. ¿Ya? Saber es poder, se dice, ¿no es cierto? ¿Cuál es el escenario a partir del cual surge este, este, yo diría incluso este mito, ¿sí? Este mito político filosófico es Platón. ¿Ya? El ejercicio del poder, el ejercicio del gobierno entraña saber, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿quién sabe? El filósofo, ¿sí? Y como pues, y puesto que, como señalamos, el pensamiento de Platón es dicotómico, es opositivo, tiene que haber un ámbito de no saber, ¿no es cierto? De carencia del saber, y ahí está la muchedumbre, está la opinión, ¿no es cierto? Y yo diría que se desempeña en el ámbito de lo puramente sensorial, que no puede acceder al ideal. Esa es la marca definitoria de la muchedumbre. Quedémonos con ese término, ¿no? Con el término de muchedumbre, es bastante interesante, ¿ya? La muchedumbre. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué ocurre? ¿Qué se pone en juego? ¿Qué se significa en el plano de la muchedumbre? La opinión. Y la opinión es carencia de verdad, ¿cierto? De ahí posiblemente se justifica el hecho de la necesidad de la educación, ¿ya? El énfasis puesto en la educación, en el plano del ejercicio del poder eh, del gobierno, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, ¿de qué se va a ocupar el gobernante? Entre otras cosas, de establecer los lineamientos básicos, fundamentales de la formación de los ciudadanos. Es decir, el ejercicio del gobierno, del poder, está profundamente vinculado al tema de la educación. Desde el origen, desde sus comienzos hasta ahora, hasta nuestros días. ¿No es cierto? Entonces, este es un poco lo que está en juego en la República de Platón. En este libro fundamental, en donde la filosofía se alía con la política, ¿sí? Eh, digamos, constituye a la educación, a la formación de los ciudadanos, como uno de los aspectos fundamentales del ejercicio del poder, ¿sí? Hay otras cosas que están incidiendo que comparecen en este texto, pero a lo mejor vamos a irlas tratando sucesivamente, etcétera, ¿cierto? ¿Ya? Bien. Eh,
vamos a pasar ahorita está la República. No sé si ustedes quieren ahondar en alguno de otro de los temas de la República, pero yo quisiera comentar algo también sobre el libro de Platón que se llama El Político, ¿sí? En la República ya vemos esto, vamos a volver constantemente, ¿no? A este texto fundamental, a la República de Platón. Ya, en el Político, otro texto importantísimo de Platón, se insiste sobre lo mismo, es decir, el filósofo es el rey, es el gobernante, es quien debe gobernar. ¿Por qué? Porque es el que sabe. Este es, esta es la figura que se va a constituir en este otro diálogo, ¿sí? Y, y, y que se lo va a justificar a lo largo de todo este otro diálogo importante, el político. Y por lo tanto, a ver, pero aquí se suscita otro elemento que es crucial, ¿no? Ya, decíamos, el filósofo es el rey. ¿Por qué? El gobernante. ¿Por qué? Porque es el que sabe, ¿de acuerdo? Y esto supone que él ejerce el mando como si fuese un amo, ¿ya? Entonces, al ejercicio del poder está vinculado la figura del amo, ¿cierto? El gobernante es un amo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque el gobernante ejerce, eh, actúa en base al establecimiento de órdenes. El gobernante ordena, ¿ya? Este es el escenario de la política, ¿sí? Si es que el gobernante ordena, la muchedumbre, ¿qué tiene que hacer? Forzosamente obedecer, ¿ya? Entonces, miren cómo se van sumando, cómo se va configurando aquí un escenario fundamental, ¿sí? Y vamos a seguir ahondando, ¿sí? Entonces ya tenemos acá otros elementos, tenemos la figura del amo y frente a él, de quien obedece, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué exige el ejercicio de la política en Platón? De, eh, de parte de la muchedumbre, la obediencia, el acatamiento, la subordinación. ¿Por qué? Ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué el acatamiento, la subordinación, la obediencia? Porque quien sabe es el gobernante, ¿no es cierto? Es él es el que sabe y por lo tanto, qué se espera de los otros? La obediencia, el acatamiento, ¿ya? Entonces, el ejercicio de la política supone la obediencia de parte de la multitud, de la muchedumbre, perdón. La multitud es un concepto que lo hemos de trabajar luego. La muchedumbre, ¿sí? Em, Obedecer. Ese es el imperativo de la política en Platón, ¿ya? En- entonces, claro, ustedes dirán, y hacia qué escenario nos lleva a eso? Nos lleva a un escenario que no es el de la democracia, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros vamos ya estableciendo de manera negativa pautas que nos permitirán ir definiendo lo que es la democracia. Si es que la política en Platón no es una política democrática, la implementación de la política en Platón no lleva a la democracia. ¿Por qué? Porque entraña del lado de la muchedumbre la obediencia. Se entiende forzosamente que la democracia no es la obediencia, no es el régimen de la obediencia, ¿cierto? Eh, es la manera como con Platón vamos a ir caracterizando la democracia, que es el tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué exige de los individuos la democracia? Todo menos la obediencia, ¿no es cierto? ¿Sí? No es, la democracia no es la república de obedientes.
Ese sería una de las premisas que están jugándose acá, ¿cierto? Ahora, el, em, el filósofo accede a la ciencia. ¿De qué ciencia se trata? ¿Sí? Ustedes dirán, sobre esto podemos ahondar, pero en cuanto al gobernante, en cuanto al filósofo rey, se trata de la ciencia del comportamiento, ¿no es cierto? Entonces, aquí se suscita una cuestión que es escasamente interrogada y a la hora de la discusión, incluso en nuestro tiempo, se la asume y se la pasa casi sin criticidad, ¿ya? ¿Qué significa una ciencia del comportamiento? Yo hago esta pregunta y me la hago a mí misma y hago a las personas que nos están viendo. Eh, la ciencia del comportamiento es algo que está profundamente apuntalado en nuestra actualidad, ¿ya? Hay una serie de saberes que apuntan a la ciencia del comportamiento. La economía, por ejemplo, ¿cierto? Psicología, etcétera, ¿ya? Ahora, miren ustedes cómo en Platón la ciencia del comportamiento está vinculado al ejercicio del poder. Claro, ustedes dirán, bueno, esto ya de alguna manera va a formar parte del itinerario de pensamiento de Foucault, ¿cierto? ¿Ya? Pero esto ya está en Platón, ¿cierto? Por eso el Platón es un referente fundacional, ¿no? Bien, ¿qué sabe el gobernante? ¿En qué se ejerce, digamos, en qué ámbito se despliega su saber en tanto gobernante? ¿Sí? En la ciencia del comportamiento, ¿ya? Eh, este, este, este es otro elemento que se añade, ¿cierto? ¿Ya? Eh, entonces, ¿cuál es el propósito de haber alcanzado este saber en cuanto al gobernante? ¿En qué lo convierte? ¿Qué hace este saber de él? Lo convierte en un pastor, ¿ya? Con todas las implicaciones religiosas que pueda tener este señalamiento, ¿cierto? Aunque Platón es anterior, ¿no es cierto? ¿Qué es? Eh, el, el, ¿Qué es el rey? ¿Qué es lo que debe hacer el rey en la polis? El filósofo, el que sabe, el que detiene, ¿no es cierto? El que, cómo se dice? El que posee esta ciencia del comportamiento, ejercer su acción sobre la muchedumbre como si fuese un pastor y ellos un rebaño. Entonces aquí está la figura del pastor y del rebaño. ¿Qué hace el pastor en relación al rebaño? Dirige, ¿no es cierto? Apacienta, ¿ya? Es el acto de apacentar a los hombres. Es la definición literal de Platón. Hermosísimo. Es el arte de apacentar hombres. Aquí también irrumpe el término arte, ¿ya? ¿Por qué? Porque la política es un arte desde Platón. ¿Y qué quiere decir eso? Que es una técnica. Es una técnica de apacentar hombres. Entonces, la política es una más de las técnicas que existen en la polis, ¿cierto? O de las artes. Y también está la figura del cochero, vinculada a la del pastor, ¿cierto? El que lleva las riendas de la ciudad. Ese es el político. Entonces, Platón habla mucho de el rebaño bípedo. El rebaño bípedo. Entonces, aquí surge otra oposición, el cuidado, ¿sí? Versus la crianza. ¿No? Entonces, un poco, no quiero quedarme, sino lo haré posteriormente en esta nueva oposición, ¿cierto? De cuidado.
y crianza. Eh, entonces, de alguna manera el término crianza, ¿sí? Tiene que ver con, o nos remitiría al ámbito de lo biológico, ¿sí? De aquí un poco también de alguna manera está latente el tema de la biopolítica, a la cual hemos de volver luego, ¿cierto? ¿Sí? Eh, y al tema de lo biológico y del hogar, ¿cierto? De lo doméstico. Entonces, si hay en Platón hay una yuxtaposición entre lo doméstico y lo político, ¿cierto? Entre lo público y lo privado. Este es uno de los temas que van a encaminar estos encuentros de principio a fin. Sí, sí. Hay una irrupción de lo privado en lo público o también como decíamos, de lo doméstico en lo político, ¿cierto? Por eso hay la figura del amo. Por eso la referencia al amo, que es una de las, que es el rey, ¿cierto? El rey es un amo, ¿ya? Pero ahí está, digamos que la política en Occidente eh, se inaugura con esta borramiento del límite entre lo público y lo privado, ¿cierto? De ahí que la figura del gobernante esté linde con la del amo. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a ustedes radioescuchas, al invitado de esta semana, Fernando Albán, a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.